Bendiciones, hermano, bendiciones, hermana. Me da mucho gusto estar contigo. Hoy vamos a compartir, y gracias por acompañarme, el video número 5. Video número 5 en relación con el documento Fiducia Supplicans. Hoy quiero comentarte algo al respecto. Como te lo he dicho varias veces y lo insisto, siempre hay que hacerlo todo con mucho respeto a su santidad, al Papa Francisco. Hay que estar siempre unidos a él, totalmente en contra de aquellos que lo están atacando o acusando de cosas peores, mucho más cosas negativas en la iglesia, hereje, etcétera. No, siempre unidos al Papa, a los obispos, en comunión con él, orando por él, apoyándolo y en comunión con él en todo. Pero al mismo tiempo, como el documento no es de cuestión doctrinal, como el mismo documento lo afirma, entonces vamos a hacer y seguimos haciendo comentarios pastorales para ayudarnos a precisar bien algunas cosas, porque siempre hay personas preguntando y porque hay muchas cosas que se han dicho, hay obispos, conferencias episcopales completas que no lo están aceptando, y entonces tenemos que estar precisando también, y es importante que lo hagamos a la luz de la fe, a la luz de la palabra, a la luz del magisterio mismo de la iglesia, a la luz de la tradición apostólica, a la luz de la razón también, etcétera. Muy bien, hermano, hoy va a ser un solo punto nada más, un punto nada más. Es ¿por qué, si ya se había hecho un documento hace 2 años sobre el mismo tema? Repito, no sé si lo sabías, si no recuérdalo, hace 2 años ya se había hecho de parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe otro documento en relación con este tema específicamente, y con la bendición del Papa Francisco ya se había sacado el documento, el responsum a esas preguntas o dudas que se habían hecho preguntas al Papa. ¿Por qué entonces la necesidad de otro documento? Bueno, hay algo que te quiero leer para que lo reflexiones y lo medites, para que lo veas más desde el conjunto de lo que está pasando en la iglesia y estés firme y fuerte en la fe. En el número 3 de este documento, Fiducia Supplicans, nos dice lo siguiente. En relación con el responsum, el documento anterior de hace 2 años, nos dice lo siguiente. Dicho responsum ha suscitado no pocas y diferentes reacciones. Algunos, dice el documento, han acogido con beneplácito la claridad de este documento y su coherencia con la constante enseñanza de la iglesia. Es lo que dice el documento Fiducia, recuérdalo en el número que te acabo de mencionar. Nos dice ahí, y sigo leyendo, el número 3. Otros, subrayo, otros no han compartido la respuesta negativa a la pregunta o no la han considerado suficientemente clara en su formulación o en las motivaciones expuestas en la nota explicativa adjunta, para salir al encuentro, dice el documento, con caridad fraterna, etc. Es decir, el mismo documento nos está diciendo que el documento anterior era bastante claro y que en la iglesia había sido acogido con beneplácito por la claridad en sí del documento y su coherencia con la constante enseñanza. Sí, ese es un grupo de personas. En realidad, lo primero que tengo que aclarar es de qué está hablando aquí el documento cuando dice algunos lo aceptaron y otros no. Eso, hermano, tienes que estar muy listo a lo que te voy a decir ahora. Cuando está hablando de que algunos lo aceptaron, no es algunos, siendo más precisos, es la mayoría de la iglesia. La mayoría, no es algunos, la gran mayoría de la iglesia aceptó el documento de esos 2 años sin ningún problema, sin ninguna polémica. Por supuesto, prácticamente no salió en las noticias, casi nada, muy poco, porque era claro y directo que no eran parejas las que iban a ir a recibir la bendición. No había bendiciones espontáneas, pastorales, ni nada de eso. Era la persona y se precisaba en qué sentido una persona podía hacerlo, etcétera. Te lo recomiendo, tienes que leerlo, por supuesto. El responsum de hace 2 años, búscalo ahí en Google, del 2021, también sobre este tema. Así es que cuando se habla de algunos, en realidad no era algunos, era la gran mayoría de la iglesia. Número 1. Número 2, cuando dice otros, ¿de quién está hablando ahora? De los otros que la iglesia no les gustó que fuera muy claro el Papa Francisco en el documento anterior de que no se podía bendecir a las parejas. Pues en realidad era a la iglesia alemana y a otros lugares donde son bien liberales, que están a favor de la homosexualidad practicada, que están a favor de que haya sacerdotes homosexuales, que están a favor de que todo eso de la ideología de género, en realidad son a los que no les gustó. Y lo extraño, lo raro es por qué entonces este documento mismo menciona la fiducia, que entonces en el sentido para salir al encuentro, en realidad de ellos, con caridad fraterna, es que se hace este documento.
O sea que el documento entonces se hizo para que los que están en contra de la iglesia, los que atacan más a la iglesia, los que creen que ser homosexual practicante es normal, es bueno, que hay que cambiar el catecismo, que haya mujeres obispos, sacerdotisas, también que haya lesbianas y bisexuales y transexuales, son los alemanes. O sea, para ellos entonces, esto no va a ayudar en realidad por dos cosas. Número uno, en la iglesia no estamos para... En la doctrina de la fe y en la verdad, con amor y caridad, no estamos para consentir y dar gusto a medio mundo. No, se anuncia lo que es con mucho amor y caridad y certeza y verdad. Por eso es el magisterio de la iglesia. Hay gente muy sabia, muy inteligente y muy espiritual, para no entonces estar, bueno, tú me dices una cosa, voy a responder otra para los otros, para que no se ofendan, no se sientan mal. No, y aparte, entonces esta bendición de las espontáneas de las parejas, entonces para ellos principalmente. ¿Por qué? Si ellos son los que están muy mal diciendo en el sínodo alemán no solo de las bendiciones espontáneas, sino que es bueno, dicen ellos, la bendición litúrgica a homosexuales practicantes. También ahí la mayoría en Alemania dice que es bueno que se casen por la iglesia los practicantes homosexuales. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Se está hablando hacia ellos cuando habla de los otros o de quién. Es obvio que es para ellos, son los que estuvieron en contra, los únicos prácticamente que estuvieron en contra del documento anterior. Esto tenías que saberlo y es bien importante que lo sepas, hermano, porque el mismo documento lo dice y a veces la gente, si no estaba preparado o estaba consciente de lo que estaba sucediendo en el anterior documento y a nivel mundial en la iglesia, pueden ubicar estas palabras de algunos y otros. Repito, no eran algunos, era la mayoría de la iglesia los que aceptaron, y te recomiendo, por supuesto, debes de leer el responsum anterior de hace 2 años, que ese es bien claro y preciso. Ahí sí, sin ninguna duda, la gran mayoría de la iglesia, por eso no hubo escándalos de ningún tipo. Y que se trató de, tal vez se trató de, vamos a ponerlo con más caridad, de ayudar a los hermanos alemanes católicos para que vean que hay un tipo de cierta apertura, a más precisión de misericordia pastoral. Sí, pero no es la forma siempre correcta que se puede hacer así, porque se prestó a más confusión para dañar a la iglesia en general por querer beneficiar a unos cuantos. ¿Y por qué digo unos cuantos? Porque otra cosa que tienes que saber hoy, si no la sabías, es que en Alemania, donde son súper liberales la mayoría católicos, donde están a favor de la homosexualidad practicada, bisexual, transexual, sacerdote homosexual, o que haya obispas lesbianas, etcétera, allí es donde menos están creciendo los católicos de todo el mundo. Si en todo el mundo se está batallando, ahí están batallando mucho más. Sus ideas liberales, en otro video lo voy a aclarar, no les están conduciendo a frutos de bendiciones, de salvación, como supuestamente es la intención de la bendición espontánea. No, allá el resultado ha sido lo contrario. Sí, de hecho, solo un dato te quiero comentar. Solo el año pasado, según ellos mismos, usando como fuente la iglesia alemana católica, en todo el año 2022, solamente 33 sacerdotes diocesanos se ordenaron en todo el país, en esa iglesia católica alemana, donde ya sabemos que desde hace años están en rebeldía contra el magisterio de la iglesia, y es donde empezaron con las famosas bendiciones espontáneas primero. Eso no es nuevo tampoco, eso otro video lo voy a tocar. En realidad no es tan nuevo este aspecto. Ya lo había dicho el cardenal Marx, que es uno de los promotores de esa idea, y ellos desde hace muchos años brincaron. Después de ahí, como ya se abrió la puerta, ya se da la bendición litúrgica, ya algunos quieren incluso casar a los homosexuales, como el sacramento del matrimonio para ellos. Allá están bien perdidos. Pues hermano, entonces el documento está comentando eso y tenemos que saberlo. Es bien importante por eso saber que por eso toda esa polémica que se ha levantado, tenemos que cuidar siempre estar en comunión con el Papa, unidos al Papa, a los obispos, pero al mismo tiempo no ser ingenuos, mucho más estudiar la fe, conocer más la fe, conocer más de la iglesia, la situación pastoral a nivel mundial, para que así, dice un dicho popular, de una forma sencilla, popular tal vez, pero que no nos den gato por liebre. Entonces, hermano, esas 2 frases hay que hacerlas precisas. Quien aceptó el documento anterior son la mayoría, no algunos. Quienes no aceptaron fueron ellos, los más liberales en Alemania y en otros países por ahí. Así que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Siempre unido al Papa, repito, a los obispos, pero también precisando, poniendo los puntos sobre la I. Así que ánimo, mi hermano. Sigue adelante, que Dios te siga fortaleciendo, firmes y fuertes en la única iglesia que fundó Cristo, la iglesia católica, y unidos al Papa y a los obispos también. Que Dios te siga bendiciendo. Ánimo. Adelante. Martín Zavala.